Y si te dijera que el poder que crees elegir en Europa es solo una sombra, y que las verdaderas decisiones se toman a puerta cerrada, lejos de tus ojos. Durante décadas nos han enseñado que la democracia es el pilar fundamental de nuestra Unión Europea, que cada voto cuenta, que elegimos a nuestros representantes para que tomen las riendas y moldeen nuestro futuro. Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿O estamos siendo testigos de una elaborada ilusión, una puesta en escena diseñada para mantenernos distraídos mientras el poder real se gesta en despachos a los que nunca tendremos acceso? Mira a tu alrededor. Crisis económicas, decisiones sobre energía, leyes que afectan a cada aspecto de nuestra vida diaria. ¿Crees que estas se deciden en el Parlamento Europeo con debates apasionados y votos transparentes? La realidad es mucho más compleja y bastante más inquietante. La narrativa oficial nos presenta a un grupo de países unidos por valores comunes, donde la voz de los ciudadanos es escuchada a través de sus representantes electos. Pero si escarbas un poco más allá de la superficie, te das cuenta de que hay hilos invisibles que mueven esta enorme marioneta. Hilos que no están en manos de los políticos que desfilan en los telediarios, sino de entidades y figuras que operan en las sombras sin necesidad de un solo voto. Piensa en el impacto de una directiva europea sobre la agricultura, o en una regulación sobre los datos personales que usamos cada día. ¿Sabes realmente cómo se gestaron esas decisiones? Es fácil asumir que fueron el resultado de un proceso democrático impecable, pero la verdad es que a menudo, la influencia de lobbies, expertos no electos y redes de poder eclipsa por completo la voluntad popular. Nos han condicionado a creer en un sistema donde la ciudadanía es soberana, pero la evidencia sugiere que esa soberanía es, en el mejor de los casos, parcial y en el peor, una fantasía. El Parlamento Europeo, con sus 705 eurodiputados, parece una fortaleza de la democracia. Pero, ¿cuántos de ellos tienen un peso real en las decisiones que definen el rumbo del continente? La maquinaria de Bruselas es inmensa y laberíntica, y dentro de ella se anidan focos de poder que operan con una autonomía sorprendente. Focos que no tienen que rendir cuentas ante las urnas, sino ante intereses muy específicos. La promesa de una Europa democrática y transparente es un mantra que se repite constantemente. Pero la realidad oculta tras esa fachada es mucho más oscura. Es hora de quitar el velo y ver quién está realmente al mando. Has escuchado que Bruselas es el corazón de Europa, ¿verdad? La capital de facto de la Unión, el lugar donde se gestan las leyes que rigen la vida de casi 500 millones de personas. Pero, ¿qué imagen te viene a la mente cuando piensas en Bruselas? Edificios imponentes, banderas azules con estrellas y políticos debatiendo apasionadamente. Esa es la imagen que nos venden. La postal oficial. La realidad, sin embargo, es un entramado mucho más intrincado, un laberinto donde el poder se ejerce de formas que la mayoría ni siquiera imagina. Piensa en una tela de araña gigantesca. En el centro, las instituciones oficiales, la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento. Pero alrededor de ellas, extendiéndose en todas direcciones, hay miles de hilos invisibles, conectados a una vasta red de lobbies, think tanks, consultoras y representantes de intereses. Se calcula que hay más de 25.000 lobistas operando en Bruselas, superando en número a los propios funcionarios de la Comisión Europea. ¿Te imaginas? 25.000 personas, la mayoría de ellas altamente cualificadas y con salarios astronómicos, dedicadas exclusivamente a influir en cada borrador de ley, cada directriz, cada decisión. No hablamos de simples reuniones o cenas casuales. Esto es una operación sistemática y sofisticada. Estos grupos de presión tienen acceso privilegiado a los legisladores, a los funcionarios clave e incluso a los expertos que redactan los informes técnicos. Sus argumentos a menudo son los que terminan plasmados en las normativas que nos afectan a todos. Y no es difícil adivinar qué tipo de intereses representan. Las grandes corporaciones, las industrias más poderosas, los gigantes financieros, no buscan el bien común, sino la defensa de sus propios beneficios, a menudo a expensas de la sostenibilidad, la salud pública o la justicia social. La puerta giratoria es otro elemento crucial en este laberinto. Funcionarios de alto nivel que pasan de sus puestos en la comisión a trabajar para las mismas empresas a las que antes regulaban, o viceversa. ¿Puedes ver el conflicto de intereses? ¿Puedes imaginar la información privilegiada que se comparte, los contactos que se mantienen, las lealtades que se forjan? Esto no es una conspiración en el sentido clásico, sino una realidad sistémica, un engranaje perfectamente aceitado que permite que los intereses privados moldeen la legislación sin apenas escrutinio público. Mientras los ciudadanos votan cada 4 o 5 años, creyendo que su voz es el motor del cambio,
Las verdaderas batallas se libran en despachos elegantes, en reuniones a puerta cerrada, en documentos técnicos llenos de jerga. Bruselas no es solo una ciudad de edificios oficiales, es un ecosistema de influencia donde el sigilo y la conexión son la verdadera moneda de cambio. Y si quieres entender cómo se toman las decisiones clave en Europa, debes mirar más allá de los titulares y adentrarte en este laberinto. Es ahí donde el poder silencioso ejerce su dominio. Imagina un organismo con el poder de influir en el precio de todo, desde tu hipoteca hasta el café que tomas. Un ente que decide cuánto vale tu dinero, sin que tú ni los políticos que elegiste tengan voz ni voto en sus decisiones. Ese es el Banco Central Europeo, o BCE, la institución monetaria más poderosa de la eurozona. No es un banco cualquiera, es la mano invisible que mueve los hilos de la economía europea, dictando la política monetaria de 20 países y a 350 millones de personas. Su mandato principal es mantener la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación. Suena noble, ¿verdad? Pero para lograrlo, el BCE toma decisiones que impactan directamente en tu bolsillo. Fija los tipos de interés. Si los sube, el crédito se encarece, las hipotecas suben y el consumo se frena. Si los baja, el dinero fluye, pero también puede dispararse la inflación. Estas son decisiones colosales, que pueden llevar a países enteros a la recesión o sacarlos de ella. Sin embargo, no hay un proceso democrático que las respalde. Sus directivos no son elegidos por los ciudadanos, ni responden directamente ante ningún parlamento nacional. La independencia del BCE es un pilar fundamental de su diseño. Se argumenta que esta independencia es necesaria para evitar que los políticos, con sus ciclos electorales y sus agendas cortoplacistas, interfieran con la estabilidad económica a largo plazo. Pero, ¿hasta qué punto es esta independencia una virtud y no un problema? Si un organismo tiene tal poder, ¿no debería rendir cuentas de una manera más transparente a la ciudadanía que se ve afectada por sus políticas? Los miembros del Consejo de Gobierno del BCE, el órgano que toma las decisiones clave, son banqueros centrales nacionales y un comité ejecutivo. Estas son figuras de alto nivel, a menudo con trayectorias impresionantes en el sector financiero o en instituciones internacionales. Sus deliberaciones son, en gran medida, confidenciales. Las actas de sus reuniones se publican con un considerable retraso y a menudo están redactadas de forma que protegen la identidad de los que expresaron opiniones concretas. Es un mundo opaco, donde el conocimiento especializado y la experiencia bancaria superan a cualquier consideración política o social en el proceso de toma de decisiones. Mientras los gobiernos luchan por cuadrar sus presupuestos y los ciudadanos se enfrentan a la precariedad económica, el BCE, desde su torre de marfil, ajusta una palanca aquí y otra allá, con efectos dominó que se sienten en cada hogar europeo. Es una fuerza formidable, diseñada para operar por encima de la refriega política, pero que, precisamente por su naturaleza intocable, se convierte en un centro de poder inmenso, sin la legitimidad democrática que cabría esperar de una institución tan influyente. Es la mano invisible, sí, pero también la que nadie eligió. ¿Alguna vez te has preguntado cómo ciertas figuras ascienden a posiciones de poder tan decisivas sin pasar por el escrutinio de las urnas? El caso de Mario Draghi es un ejemplo paradigmático de cómo el poder real en Europa se mueve entre las altas esferas financieras y los despachos más influyentes, lejos de la voluntad popular. Su trayectoria es un claro reflejo de la puerta giratoria que conecta el mundo bancario con las instituciones europeas, y su historia es la de un tecnócrata que ha modelado el destino de millones de europeos. Antes de convertirse en el presidente del Banco Central Europeo, Draghi no era un político electo, sino un banquero con una impresionante hoja de servicios en las finanzas globales. Fue director general del Tesoro italiano, y más tarde vicepresidente y director gerente de Goldman Sachs International. Sí, el mismo Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más grandes y controvertidos del mundo. Este no es un detalle menor. Su experiencia en el corazón del sistema financiero mundial le dio un conocimiento y unos contactos que pocos políticos podrían soñar. Cuando la crisis de la deuda soberana amenazaba con desmembrar la eurozona, y con ella la propia Unión Europea, Draghi emergió como el salvador. Su famosa frase, «Haré lo que sea necesario para preservar el euro, y créanme, será suficiente», pronunciada en 2012, se convirtió en el mantra que, según muchos, detuvo la hemorragia, y lo hizo. Pero, ¿a qué precio? Sus políticas de flexibilización cuantitativa, de compra masiva de bonos, inyectaron billones de euros en la economía, estabilizando los mercados, pero también, según sus críticos, inflando burbujas de activos y enriqueciendo a los ya ricos. Lo que es crucial entender aquí
es que estas decisiones monumentales, que afectaron la vida de cientos de millones de personas, no fueron el resultado de un debate democrático o de un mandato popular. Fueron el fruto de la visión y la determinación de un tecnócrata, un experto financiero que operaba desde una posición de inmensa autonomía. Su nombramiento para el BCE no pasó por ninguna elección popular, sino por un proceso de designación entre los gobiernos de la eurozona, a menudo opaco y sujeto a negociaciones a puerta cerrada. La figura de Draghi personifica cómo la influencia de los actores financieros, sus redes y su experiencia pueden catapultar a individuos a la cúspide del poder europeo, eclipsando la labor de los políticos electos. Es un recordatorio de que a veces las decisiones más trascendentales para tu futuro se toman en lugares donde el único voto que importa es el de la élite que te designa. ¿Cómo llega una persona a presidir la Comisión Europea, el órgano ejecutivo más poderoso de la Unión, sin que un solo ciudadano haya votado directamente por ella? La historia de Ursula von der Leyen no solo es un caso de estudio sobre las complejidades de la política europea, sino una cruda revelación de cómo el poder real se articula en Bruselas, lejos del escrutinio democrático que tanto se pregona. Su ascenso a la presidencia en 2019 fue un golpe de mano, una maniobra política que dejó a muchos perplejos y que expuso las grietas en el sistema de legitimidad de la UE. Antes de liderar la Comisión, von der Leyen era ministra de Defensa en Alemania. Un cargo relevante, sin duda, pero que la calificaba para dirigir una institución que representa a 27 naciones. Su designación no fue el resultado de una campaña electoral europea, ni de una votación popular. No fue una candidata principal, o Spitzenkandidat, como se había intentado establecer en ciclos anteriores para dar un barniz de democracia al proceso. En cambio, su nombre surgió de una serie de negociaciones a puerta cerrada entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, en un proceso que duró días y que se caracterizó por la opacidad y los intereses nacionales. Imagina la escena: líderes reunidos en cumbres secretas, tejiendo alianzas y pactos, con el destino de la Comisión Europea como moneda de cambio. El candidato principal más votado en las elecciones europeas de ese año, Manfred Weber, fue descartado en favor de una figura que aparentemente generaba menos fricciones entre las distintas facciones nacionales. Esto no es democracia en su sentido más puro, es un intrincado juego de poder entre élites, donde la idoneidad o el apoyo popular son secundarios frente a la capacidad de generar consensos entre los poderosos. Una vez en el cargo, la Comisión, bajo su liderazgo, ha impulsado políticas de enorme calado: el Pacto Verde Europeo, la respuesta a la pandemia de la COVID-19, la gestión de la guerra en Ucrania. Decisiones que afectan a cada aspecto de la vida de los europeos, pero que emanan de un poder ejecutivo que no ha sido directamente legitimado por los ciudadanos. Sus críticos señalan que esta falta de un mandato popular directo la hace menos responsable ante el electorado y más susceptible a las presiones de otros intereses. El caso de Ursula von der Leyen es un recordatorio flagrante de que, en la Unión Europea, la cadena de mando no siempre desciende de los votantes a los líderes. A menudo las decisiones clave y los nombramientos más importantes son el resultado de negociaciones opacas entre un puñado de figuras influyentes, lejos de las miradas públicas y sin necesidad de pasar por las urnas. Es un sistema donde la democracia directa se diluye en un complejo entramado de intereses y pactos entre bambalinas. Lobbies y megacorporaciones. El verdadero poder legislativo. Imagina que estás en tu casa, una directiva europea acaba de cambiar algo fundamental en tu vida. Quizá cómo reciclas, qué comes o cómo usas tus datos. Y te preguntas, ¿quién decidió esto? La respuesta oficial sería tus representantes en el Parlamento. Pero la realidad es que a menudo, la semilla de esa decisión no brotó de un debate democrático, sino de un despacho lujoso en Bruselas, donde grandes corporaciones y sus ejércitos de lobbies están dictando las reglas del juego. No hablamos de simples grupos de interés que expresan sus opiniones. Hablamos de una maquinaria de influencia masiva, con presupuestos millonarios y un acceso sin precedentes a los pasillos del poder. Se calcula que miles de organizaciones, desde gigantes tecnológicos como Google y Meta, hasta conglomerados farmacéuticos como Pfizer y Novartis, y grandes empresas automovilísticas como Volkswagen y Mercedes-Benz, mantienen oficinas permanentes en Bruselas. Su objetivo no es informar, es moldear. Moldean la legislación en su propio beneficio, asegurándose de que las leyes les sean favorables o al menos no les perjudiquen. ¿Cómo lo hacen? A través de reuniones constantes con comisarios europeos, eurodiputados y funcionarios. Organizan eventos, publican informes, financian think tanks que promueven sus ideas.
No es un secreto a voces, es un sistema estructurado. Los despachos de los lobistas están estratégicamente situados cerca de las instituciones europeas, como un gigantesco panal donde las abejas zumban con propuestas y enmiendas. Se estima que en promedio cada eurodiputado es abordado por lobistas 100 veces al año. El problema no es que existan lobbies, es una parte intrínseca de cualquier democracia compleja, sino la desproporción de poder y recursos. Las pequeñas y medianas empresas, las organizaciones de la sociedad civil o los sindicatos simplemente no pueden competir con la capacidad de influencia de las megacorporaciones. Esto crea un desequilibrio brutal, donde los intereses económicos prevalecen sobre el interés público. Las leyes que emergen de Bruselas a menudo llevan la impronta de los lobbies más poderosos, no la de las necesidades de la gente. Es una forma de legislación en la sombra, donde las regulaciones se negocian y se redactan mucho antes de que lleguen a cualquier votación formal. Los expertos legales de las grandes corporaciones son a menudo más rápidos y eficientes en la producción de textos y enmiendas que los propios equipos legislativos de la UE. Así, cuando el público cree que sus representantes están decidiendo, la realidad es que gran parte del trabajo sucio ya se ha hecho, y las opciones están ya precocinadas para satisfacer a los que realmente pagan la cuenta. Es un eco persistente en los pasillos de Bruselas. El dinero no solo habla, legisla. Imagina una entidad tan grande, tan omnipresente, que su influencia se extiende desde los fondos de pensiones de millones de personas hasta los consejos de administración de las empresas más grandes del planeta. Una entidad capaz de dictar estrategias económicas y hasta de influir en la política climática de un continente. Esa entidad es BlackRock, la gestora de activos más grande del mundo, y su presencia en Europa es mucho más que la de un simple inversor, es la de un actor político silencioso pero increíblemente poderoso. Con más de 10 billones de dólares en activos bajo gestión, BlackRock es un coloso financiero. Para ponerlo en perspectiva, su patrimonio supera el Producto Interior Bruto de la gran mayoría de los países del mundo. Esto significa que posee participaciones significativas en miles de empresas, desde bancos y energéticas hasta tecnológicas y farmacéuticas. Su poder de voto en las juntas de accionistas es inmenso, lo que le permite influir en las decisiones corporativas a una escala global. Pero su influencia no se detiene en los mercados, llega directamente a los despachos de Bruselas. Un ejemplo claro de su poder fue cuando la Comisión Europea, en 2020, le encargó a BlackRock, un estudio sobre cómo integrar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, los llamados criterios ESG, en las normativas bancarias. Es decir, el regulador europeo le pidió asesoramiento a uno de los mayores actores del mercado para diseñar las reglas que les afectarían a ellos mismos y a sus competidores. ¿No te parece una ironía? La misma entidad que invierte en algunas de las empresas más contaminantes era la encargada de dibujar el camino hacia una banca más verde. Esto generó una enorme controversia y suscitó preguntas sobre la independencia de la Comisión. La capacidad de BlackRock para influir en las políticas europeas no se limita a estudios. Su enorme volumen de activos le otorga un peso estratégico. Pueden mover mercados con un solo anuncio, y esto les da una voz privilegiada en los diálogos con los responsables políticos. Sus ejecutivos tienen acceso directo a los máximos niveles de decisión en Bruselas y en las capitales europeas. Hablamos de un flujo constante de información, de recomendaciones y, por supuesto, de presión. La presencia de Larry Fink, el CEO de BlackRock, en foros como el Foro Económico Mundial de Davos o reuniones con líderes mundiales, es un recordatorio constante de que estas grandes gestoras de activos no son solo inversores, son una fuerza política global. Su visión, sus intereses y sus recomendaciones a menudo se convierten en parte del mainstream de la política económica y social europea. Mientras los ciudadanos votan por partidos que prometen cambio, el verdadero poder, el que moldea el entorno financiero y normativo, a menudo reside en manos de gigantes como BlackRock, que operan en las sombras, lejos de cualquier escrutinio democrático. Imagina una reunión anual, no de políticos electos, no de líderes nacionales debatiendo en público, sino de las figuras más influyentes del mundo, presidentes de grandes corporaciones, banqueros centrales, jefes de servicios de inteligencia, miembros de la realeza, líderes de opinión y académicos de élite. Se encuentran a puerta cerrada, en un lugar secreto que cambia cada año, sin prensa, sin actas oficiales. Hablamos del Club Bilderberg, una asamblea que para muchos es el epicentro de la conspiración de la élite mundial. Fundado en 1954,
El Club Bilderberg ha mantenido un perfil extraordinariamente bajo durante décadas, alimentando las especulaciones sobre su verdadero propósito. Oficialmente, se presenta como un foro para el diálogo informal sobre los grandes desafíos globales. Sin embargo, la naturaleza secreta de sus encuentros, la exclusividad de sus asistentes, apenas 130 personas cada año, y el calibre de las figuras que lo frecuentan, sugieren algo mucho más profundo que una simple tertulia. Piensa en los nombres que han pasado por Bilderberg: Henry Kissinger, Bill Clinton, Angela Merkel, Tony Blair, presidentes de bancos como JP Morgan y Goldman Sachs, directores de medios de comunicación influyentes como el The Economist o The Washington Post. ¿Crees que estas mentes se reúnen solo para intercambiar ideas de manera altruista? La crítica principal es que estas reuniones sirven para forjar consensos, coordinar estrategias y, en última instancia, delinear el rumbo de políticas clave a nivel global, lejos de la supervisión pública o democrática. Un ejemplo recurrente es cómo, tras una reunión de Bilderberg, ciertos temas o políticas empiezan a ganar tracción en los medios de comunicación y en las agendas políticas de diversos países. No hay pruebas directas de que se tomen decisiones vinculantes, pero la oportunidad de influir en las figuras más poderosas del planeta en un entorno de total confidencialidad es un caldo de cultivo perfecto para la coordinación de intereses. Aquí no se vota, pero se tejen las redes de influencia. La preocupación no es que se reúnan, sino la opacidad total. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas. Si las decisiones que afectan a millones de personas son influenciadas o preacordadas en estos círculos cerrados, ¿qué queda del poder de los ciudadanos? El Club Bilderberg es un símbolo de cómo una élite global, interconectada por lazos financieros, políticos y de poder, puede operar de forma invisible, pero con un impacto inmenso en el destino del mundo. Es un recordatorio de que algunas de las conversaciones más importantes se producen en salones privados, no en los parlamentos. Cuando hablamos de tecnócratas no votados, nos referimos a una legión de expertos, economistas, juristas y especialistas que, aunque no son elegidos en las urnas, ocupan puestos clave en las instituciones europeas, desde la Comisión hasta las agencias reguladoras. Son los cerebros detrás de la normativa, los redactores de los informes técnicos y los asesores de los que sí tienen la visibilidad política, y su influencia es inmensa, a menudo más determinante que la de muchos políticos electos. Piensa en la complejidad de las normativas europeas, desde la regulación financiera hasta los estándares medioambientales, pasando por la política de competencia o las directivas sobre privacidad de datos. Ningún político, por muy brillante que sea, tiene el conocimiento técnico para dominar todas estas áreas. Es aquí donde entran los tecnócratas. Son ellos quienes investigan, analizan datos, redactan propuestas y en última instancia definen los detalles que marcan la diferencia. Su poder reside en el conocimiento especializado y en su capacidad para articular propuestas que luego son presentadas a los políticos para su aprobación formal. El problema no es la existencia de expertos. Es obvio que necesitamos conocimiento técnico para gobernar sociedades complejas. La cuestión es la opacidad y la falta de rendición de cuentas democrática. Estos tecnócratas son nombrados, no elegidos, sus deliberaciones a menudo son confidenciales, y sus decisiones rara vez se exponen al escrutinio público de la misma manera que las de un político, aunque actúan con la mejor de las intenciones, siguiendo la lógica de la eficiencia y la ciencia. Sus sesgos, sus redes y sus intereses pueden influir sutilmente en la dirección de las políticas. Un caso paradigmático son las agencias reguladoras europeas, como la Agencia Europea de Medicamentos EMA o la Autoridad Bancaria Europea EBA. Estas agencias están formadas por expertos que toman decisiones críticas sobre la seguridad de los fármacos o la estabilidad del sistema bancario. Sus resoluciones tienen un impacto directo en la salud y la economía de los ciudadanos. Pero ¿quién los elige? ¿Quién supervisa su trabajo de forma efectiva? La respuesta es que operan con un grado de autonomía que los sitúa en una zona gris entre lo técnico y lo político, con un enorme poder y una limitada responsabilidad democrática. Los tecnócratas son los arquitectos silenciosos del futuro europeo. Ellos diseñan los planos, seleccionan los materiales y supervisan la construcción de las políticas que nos afectan a todos. Mientras los ciudadanos se concentran en las figuras visibles de la política, las verdaderas bases de las decisiones se cimientan en el trabajo minucioso y a menudo invisible de estos expertos no votados. Es un recordatorio de que el poder no siempre reside en la voz de la mayoría, sino en el conocimiento especializado y el acceso a los pasillos donde se construye la Europa del mañana. Hemos recorrido un camino a través de los laberintos de Bruselas, desvelando las capas ocultas del poder en Europa.
Hemos visto cómo el espejismo de la democracia a menudo nos distrae de las verdaderas fuerzas en juego. Cómo Bruselas no es solo una capital política, sino un ecosistema de influencia silenciosa, donde miles de lobbies y megacorporaciones redactan, en la sombra, las leyes que rigen nuestras vidas. Hemos explorado la mano invisible del Banco Central Europeo, una institución con un poder financiero colosal, operando con una independencia que la sitúa fuera del alcance de tu voto. Vimos el ascenso de figuras como Mario Draghi, un tecnócrata con profundas raíces en el sector financiero, que tomó las riendas de la economía europea sin pasar por las urnas, y cómo Ursula von der Leyen llegó a la presidencia de la Comisión Europea no por elección popular, sino por complejas negociaciones entre bastidores, un claro ejemplo de que los nombramientos clave escapan al escrutinio ciudadano. También hemos asomado la cabeza a la omnipresencia de BlackRock, el gigante que susurra al oído de Europa, y a la enigmática discreción del Club Bilderberg, donde la élite global traza en la confidencialidad el destino de nuestro mundo. Finalmente comprendimos el papel crucial de los tecnócratas no votados, los expertos que diseñan las políticas que luego se presentan como decisiones democráticas. La transformación que esperamos en ti, que has llegado hasta aquí, es una de conciencia. Ya no puedes ver las noticias sobre Europa de la misma manera. El objetivo no es la desesperanza, sino la claridad. Es entender que tu voto es importante, sí, pero su impacto se diluye en un entramado de poder mucho más complejo y opaco de lo que nos han contado. El poder real no siempre reside en los parlamentos o en los debates públicos. A menudo se gesta en despachos privados, en reuniones secretas, en las redes de influencia de quienes no necesitan tu aprobación para tomar decisiones que te afectan directamente. Lo que hemos descubierto no es una teoría de la conspiración marginal, sino una anatomía del poder que opera a la vista, pero que muy pocos se atreven a mirar de frente. Es una estructura diseñada para funcionar de manera eficiente, sí, pero también para protegerse a sí misma de la interferencia externa, incluida la interferencia de los ciudadanos. Ahora, con esta información, la pelota está en tu tejado. ¿Qué harás con ella? ¿Seguirás creyendo en el espejismo o comenzarás a exigir una transparencia y una rendición de cuentas que hasta ahora han sido negadas? El juego del poder es complejo, pero al menos ahora entiendes un poco mejor cómo se juega.